Mi mamá me enseñó que caminando se busca la solución de los problemas. Mi mamá es una mujer que sufrió mucho de violencia con mi papá. Sin embargo, nunca perdió la fe en Dios, y una experiencia muy bonita es que tenemos que caminar 2 horas para escuchar la palabra de Dios. Llegamos a las 5 de la tarde, terminó a las 10 de la noche, regresamos, llegamos a las 12 de la noche en la casa. Entonces me enseñó caminando. Y otra mujer que me enseñó a levantar la voz es María Vázquez de Acteal. Cuando llegué en Chenaló, pues llegué con mucho miedo. Yo me formé en Tuxtla, y nada más como un dato que para expresar mi miedo, tocaba la campana para la misa en Chenaló y me escondí un ratito, porque habían cerrado el templo, lo que decía Isaí, habían cerrado el templo el gobierno, y a pocos meses yo llego ahí entonces a la vez de la iglesia, pero llegué con mucho miedo. Al ver a los sobrevivientes que hablan, gritan, expresan su voz, y que está figurada por María Vázquez, entonces tuve que rediseñar o reencontrarme a mí mismo con mi mamá, y luego en mí. Bueno, ¿qué significa ser sacerdote en este contexto, en este lugar? Y por supuesto que no entendía todo lo que está pasando por la formación que tuve. Y ahora, al escuchar a 2 mujeres, y la verdad tendríamos que tomar la palabra tan sagrada de ellas, porque las mujeres son formadoras. Y yo puedo pues decir que de mi ser o de mi conciencia que voy caminando es gracias a estas mujeres. Y ahora que al escuchar en esta peregrinación también el 22 de junio, fue para mí toda una escuela de formación en mi corazón y en mi conciencia. Y el 14 de noviembre del año pasado al 25 de noviembre, el caminar en Modelite fue toda también una formación de conciencia, caminando, de la lucha, y escuchar a las mujeres. Y entonces, porque veo que las mujeres tienen una convicción desde la raíz. A ver, nosotros los hombres lo decimos quizá un poco más, ¿sabes?, del protagonismo, pero mi mamá me enseñó eso, que mi mamá no sabe leer, ni escribir, ni sabe el español, pero siento que me enseñó mucho esto. Y escribí algo que quiero compartirles, pero yo creo que es muy pobre esta escritura, porque al escuchar de verdad en vida propia de los que van luchando, yo solamente me he integrado, me he sumado a la lucha del Sonazoque, al Modelite, a también parte de Tapachula, por el servicio que presto en la diócesis como coordinador de pastoral social en esta diócesis, pero también en la provincia de Chiapas. Entonces me ha dado la cobertura de caminar. Ante el sistema político capitalista que es esclavizante, que despoja nuestra tierra y territorio, que va formando una sociedad consumista, que tiene como Dios al dinero. México ha sufrido mucho por pérdidas de vidas humanas. ¿Cómo entender que el Estado mexicano haya mandado a masacrar a nuestros hermanos de Acteal, donde murieron 45 nacidos y 4 no nacidos, 49 en total? ¿Cómo entender la represión del Estado mexicano cuando el pueblo lucha, exige sus derechos? El caso de Notislán, el caso de nuestra compañera Silvia, el caso de todo lo que sabemos de la represión del Estado. ¿Cómo entender cuando los partidos políticos han lastimado mucho a la sociedad, rompiendo el tejido social? Y lo peor es que existen narcopolíticos que trafican armas, caso muy concreto, los Gómez en Cincobel. Aun cuando el Estado mexicano le encontró armas a Juan Gómez el 13 de junio de 2015, y luego sale con desistimiento de acción penal.
cómo entender cuando nuestras tierras son concesionadas a empresas para que vengan a destruir, a matar nuestra fuente de vida, de alimentación. Tenemos pues el caso de Chicomucelo y el caso de Zona Soque. Hoy cada vez más se fortalece el crimen organizado, pero hay que aclarar que el crimen organizado y la estructura del Estado muchas veces van de la mano. ¿Cómo entender cuando por los partidos muchos se han matado? Si hiciéramos una lista, ¿cuántos muertos deja como saldo una elección? Sí, es mucho. Nada más Chenaló ya lleva varios muertos. Y otros más que quedan muertos anónimos. Ese es a nivel Chiapas. Pero a nivel México, si hiciéramos una suma de cuánta violencia generan las elecciones y esto que le llaman democracia, definitivamente yo digo que una acción que genera violencia, que genera muertos, pues eso no puede llamarse democracia. Ante esta situación, desde el 94 el pueblo indígena dijo ya basta, aunque hay toda una historia de lucha que don Samuel, en paz descanse, hizo desde el 74 con el Congreso Indígena. Eso empezó todo un movimiento de organizarse, pero que desgraciadamente el gobierno ha acotado, ha dividido las organizaciones. Hoy los pueblos seguimos organizándonos para hacer frente al sistema capitalista, seguimos organizándonos para defender nuestras tierras y territorio, para proponer un nuevo sistema de gobierno. Hay varias comunidades que plantean el gobierno comunitario, caso muy concreto es Modelite. CNI con el EZLN, al elegir una mujer indígena para ser la voz de los indígenas y también de otros sectores de la sociedad. La Iglesia plantea con claridad la situación expresado en el documento del Papa Francisco Laudato Si y el documento Evangelium Gaudium. Aquí lo expresa: este sistema es injusto en su raíz. Y también las palabras que ha dicho el Papa Francisco en los encuentros de movimientos populares, ha dicho donde este sistema ya no se aguanta, queremos un cambio. O sea, a nivel de la palabra del Papa está muy claro. El problema es, digamos, de la iglesia, llamémosle la iglesia de clase media, donde estamos sacerdotes, obispos. Allí hay un problema de cómo aterrizamos estos documentos, esta declaración del Papa Francisco, la postura del Papa Francisco. Tenemos problema nosotros los agentes de pastoral, en que muchas veces sí lo leemos, pero ya en la práctica mejor la hacemos a un lado. Entonces nos ha dado personalmente me ha dado una fuerza muy grande estos documentos, las palabras, porque eso me permite navegar en las distintas luchas y porque el Papa Francisco dice: hay que movilizarse los pueblos de manera pacífica pero tenazmente. Y concluyo pues con esta invitación que les agradezco mucho. Creo que tenemos que sumarnos. Ayer, haciendo un análisis con varios compañeros y compañeras también, nos asusta el análisis a ver la realidad, pero yo creo que es analizando pero también accionando. Porque solamente nos quedamos viendo cómo está la situación, la verdad que sí genera miedo, pero cuando planteamos qué se puede hacer, cómo hacemos, cuando las movilizaciones se organizan desde abajo y con una clara postura de que ese sistema es la que está oprimiendo, entonces es muy clara la intervención de nuestra compañera periodista de decir: partido que sea, si sea de este color, sea de aquel color, pero es que están dominados bajo un mismo sistema.
De ahí entonces que habrá que generar desde abajo, desde los pueblos, un nuevo sistema, una nueva forma de ver la situación. No es fácil, porque los proyectos asistenciales, paternalistas, violentas también del gobierno, ha generado mucho conflicto en las comunidades, ha generado mucha dependencia y ha generado violencia, porque los ha hecho, al hacerse dependientes, dejan de trabajar. Me he encontrado personas en las comunidades donde solamente están esperando cada mes el dinero que les da el gobierno, ya no trabajan, y por eso facilita también la venta de las tierras, porque entonces han puesto como en la mirada la lógica solamente del dinero. Y esta frase que hemos sacado en el pueblo creyente de 5B es: en la lucha no hay derrota, la derrota está en los que no luchan. Y hay que luchar, hay que caminar de nuestras diferentes trincheras, de nuestras posiciones, pero hay algo que nos une. La tierra nos une a todos, la búsqueda de la paz nos une a todos, independientemente de credo religioso, independiente si cree o no cree en Dios, de distintas denominaciones, pero hay una base que creo que nos ayuda mucho, son las comunidades que vamos organizando, y ojalá que nos ayuden también ustedes a seguir fortaleciendo con sus palabras, con su presencia. Realmente cuando vemos la presencia de ustedes en nuestras luchas, cuando peregrinamos o cuando planteamos la realidad de lo que vivimos, sí, las comunidades se alegran mucho, pero también las comunidades veo que cada vez más despiertos a ver quiénes realmente están con nosotros o están contra nosotros, y porque ha habido muchas traiciones, y ante esa situación, ante traiciones, por eso a veces los amandan también personas que no son de la comunidad, van protegiendo, van buscando reglamentos internos para proteger sus comunidades. Si uno va a las distintas comunidades, uno ve letreros: aquí nadie entra gente extraña, ni vendedores ambulantes. ¿Por qué? Por lo mismo de que ha habido muchas traiciones. Sin embargo, cuando vemos también corazones nobles, generosos, que caminan con nosotros, que nos ayudan, eso fortalece mucho el caminar. Y agradezco mucho aquí nuestras hermanas de Zona Zoque, porque ahora es un nuevo movimiento que nos va a oxigenar mucho nuestra lucha. A veces nos desesperamos, a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos ya derrotados, pero cuando vemos surgir una nueva lucha, un nuevo movimiento, caminando, peregrinando, alzando la voz, ya se despierta nuevamente la esperanza. Muchas gracias a todos y a todas.